Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Juan Cruz Muriel, gerente del servicio técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Les agradezco a todos, como siempre, por conectarse a nuestro ciclo de charlas en línea. Como siempre digo, estas charlas tienen como objetivo realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios que permiten de alguna manera resaltar el valor y el impacto que tiene aplicar planes sanitarios, ejecutar buenas prácticas de manejo que permitan de alguna manera cuidar la salud de los animales y aumentar la producción. Hoy vamos a contar con la disertación de la doctora Viviana Parreño, quien nos va a hablar sobre impacto y estrategias de prevención de las diarreas neonatales del ternero. Estamos en un momento del año donde se aproximan los partos y esta es una problemática que, si se pretende controlar, es preciso entender su dinámica y también las herramientas de control que tenemos disponibles. Por lo tanto, me pareció muy atinado invitar a Viviana para esta charla. Viviana es bioquímica de la Universidad de Morón, luego ingresó a trabajar al INTA, donde comenzó a trabajar con rotavirus equino en el Instituto de Virología. Luego se fue a Ohio State por 1 año y medio a trabajar en el desarrollo de modelos y luego regresó para hacer el doctorado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA con una beca del CONICET, logrando el doctorado en el 2002. Estando en el Instituto de Virología del INTA, entre el 2003 y el 2009 trabajó en el convenio de vinculación tecnológica con Biogénesis Vago en el desarrollo y validación del modelo cobayo-INTA. En 2009 fundó Incuinta junto con Andrés Widorowski y luego la startup Bioinnovo. Entre 2014 y 2017 realizó la maestría en biometría y está por dar su tesis y actualmente se desempeña como coordinadora científica de Incuinta. Bueno, Viviana, en principio te agradezco también por aceptar la invitación. Siempre has tenido esa vocación de investigar esta problemática de las diarreas, los agentes etiológicos y el comportamiento de las vacunas y siempre has estado muy atenta a responder nuestras consultas, así que te agradezco por haber aceptado la invitación. Y bueno, como siempre les digo, nos van a poder ir dejando consultas y preguntas a través del chat. Que al finalizar la presentación de Viviana estaremos realizándole alguna de esas preguntas para poder responder. Bueno, les agradezco a todos y los dejo con Viviana. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Como siempre es un placer dar estas charlas y rememorar viejos tiempos y historias que fueron aventuras muy divertidas. Antes de empezar le mando un beso muy grande a María Marta, que sé que me está mirando, y un beso muy grande a Fernando, que son parte de toda esta historia y de los chicos nuevos que vienen con sus nuevas investigaciones. ¿Comparto la pantalla? Sí, Viviana. A ver, vamos a ver esta tecnología si nos acompaña. Bueno, ustedes dirán si lo ven. ¿La ven? No, todavía no. A ver, espérenme. Volvemos a hacerlo de la otra vez. Bueno. Open. No logro que el icono me responda. A ver. A ver.
Te esperamos, Viviana, tranquila, no pasa nada. No Yo sé qué. yo no la estoy viendo acá la presentación. Fíjate si podés volver a compartir, así la podemos Sí. tomar. Es que dice que está compartiendo, pero no sé. Ahí va, ahí va. Ahora sí. A ver. ¿La ven? Se ve todo. ¿Cómo lo ven? No, todavía no la vemos. Jackie, vos No, no. todavía no logro obtener tu contenido, Vivi. A ver. Open Share Trade. Pero, ¿estábamos bien? Salvo que me desconecte y me vuelva a conectar. No sé. ¿Querés que intentemos eso, Me parece, ¿no? Vivi? Bueno, dale, 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 a ver. dale. Bueno, le pedimos a los asistentes que nos tengan un minutito de paciencia. Así Viviana puede conectarse nuevamente y poder compartirnos la presentación. Estas cosas a veces nos pasan. Bueno, es la primera vez que nos pasa, Jackie, la verdad. Pero Sí, es la primera vez que nos pasa, pero bueno, trataremos de resolverlo pronto. ahí ya está ingresando. Sí. Bueno, ahí apareció el material, Jackie, Sí. ¿lo podés Sí, tomar? A ver. sí, ya lo tomé. Ya está Perfecto. en directo. Vivi, si podés abrir tu micrófono, ya estamos en condiciones para empezar la presentación. Les agradecemos a todos por la paciencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces le vamos a contar un poco del impacto y estrategias que podemos utilizar para prevenir las diarreas neonatales del ternero, tanto los rodeos de cría como los rodeos de tambo. Viviana, te silenciaste. A ver, Ahí está. ahora. Bueno, en Estados Unidos, que es un país que mide mucho las estadísticas de todo, cuando estudian de qué se mueren los terneros antes del primer año de vida, ellos estiman que alrededor de un 15% de estos terneros mueren por problemas digestivos, un 18% con problemas relacionados con el parto y casi un 27% debido a problemas respiratorios. Esto asciende al 60% de los terneros que nacen y es aproximadamente 1.146.000 terneros los que mueren anualmente. Viviana, te volviste a silenciar. Fíjate que probablemente Sí, te queda, cuando tocas barra espaciadora, se te activa y se te desactiva el micrófono. Sí, cada vez que paso una diapositiva me muteo, perdón. Bueno, entonces les contaba que datos recientes del INDEC hacen que veamos que ha caído bastante, nos llama mucho la atención el número de cabezas totales en nuestro país, que ahora asciende a 40 millones, y que tenemos alrededor de un total de 11 millones de terneros nacidos vivos,
y reportan que animales muertos menores de 1 año de vida, 624.900 animales, que digamos, entonces es un número importante que hay que siempre trabajar para mejorar. En el caso de las diarreas neonatales, los patógenos asociados a las diarreas neonatales, cuando uno estudia lo que es el síndrome diarreico, habitualmente estudia 2 virus, que son rotavirus y coronavirus, que aparecen en las 3 semanas o 4 semanas de vida. También, por supuesto, tenemos Escherichia coli enteropatógenas, muchas variantes de esta bacteria E. coli, que son generalmente diarreas muy severas, que están en los primeros 7 días de vida y que van a producir incluso una diarrea una diarrea que puede generar luego una septicemia, síndrome neurológico y muertes fulminantes que son muy difíciles de controlar. Tenemos salmonela, otro gran protagonista de las diarreas es Cryptosporidium, para el cual todavía no tenemos vacunas ni otras estrategias sólidas de tratamiento. Tenemos algunas terapias farmacéuticas como la lufuginona, pero no tenemos vacunas, a lo mismo que tampoco tenemos vacunas para los coccidios. Respecto de los virus, como nosotros venimos de un instituto de virología en Castelar, nosotros trabajamos en la década del 90 y del 80 en investigar la epidemiología de rotavirus bovino en Argentina, y lo que le podemos contar es que es un virus que está presente casi en el 55% de los brotes de diarreas que nos han llegado a nuestro servicio de diagnóstico en el INTA de Castelar, y afectando el 36% de las muestras que llegaban en relación a terneros afectados. Cuando uno estudia en relación al tipo de explotación, cría o tambo, como vemos en este cuadro, si bien nos dice el análisis estadístico que es significativamente un problema mayor en los rodeos de cría, 64 versus 54% realmente es muy alto en los 2 lugares y es un problema grave en ambos tipos de explotaciones. Estos datos que les mostré anteriormente eran fundamentalmente de la cuenca lechera Sancor y algunas cuencas de Buenos Aires. Más tarde, recientemente, un trabajo publicado el año pasado, hicimos el relevamiento de la cuenca lechera del Valle del Lerma en Salta con Emiliano Bertoni, y también observamos que las diarreas neonatales afectan al 35% de los terneros que están en las guacheras, y que acá vemos diferentes tambos. Emiliano logró estudiar 19 tambos, que realmente la proporción de diarrea varía mucho entre los establecimientos, pero que sería importante, alta y considerable de estudiar. Cuando estudiamos el grupo etario de diarreas en general, sin pensar en qué patógeno, también tenemos que tener en cuenta que esto es una enfermedad que ocurre en los primeros 20 días de vida, dado que, por ejemplo, en este estudio que hemos seguido en el tiempo, los terneros que tienen menos de 20 días de vida tienen casi 2,3 veces más chance de tener diarrea que de no tenerlo. O sea que es muy importante los terneros de esas primeras 2 semanas o 3 semanas de vida. Cuando se estudia la infección por rotavirus, en este caso de las diarreas en el Valle del Lerma, Jujuy, Salta, que es bien diferente a lo que es la cuenca lechera Sancor, tenemos que el virus circula en el 63% de los establecimientos, o sea, claramente está presente, afectando un 9% de los terneros. Y la edad promedio de la infección coincide perfectamente con la de diarrea, porque nos da un promedio de 18 días. También nos dice que aquellos animales que estén infectados con rotavirus tienen 3 veces más chance de sufrir diarrea que aquellos que no lo tienen. Así que también es claramente un patógeno entérico que tenemos que controlar.
Otro estudio que hicimos recientemente, que nos interesa mucho que tengan presente luego cuando hablemos de vacunas, es el tipo de establecimiento y el tipo de crianza, por ejemplo, que hacemos en una guachera. Podemos hacer una guachera individual y una guachera colectiva. Hicimos el seguimiento de las diarreas por rotavirus y coronavirus en ambos tipos de manejos. Y vimos claramente que un establecimiento que tiene los terneros en forma individual comienza a tener los casos de diarrea desde el día 21 en adelante, o sea que es muy importante que a los primeros días no hubo problemas, mientras que en una diarrea, en una guachera colectiva vemos que los casos de diarrea y por rotavirus y corona son mayores y se dan en los primeros 14 días de vida. Entonces, claramente, cuando uno estudia esta problemática, tiene que tener en cuenta el ambiente, el clima y el manejo para saber qué me conviene hacer en cuanto a las terapias que vamos a aplicar para prevenirlo. Cuando hicimos estudios de rotavirus en Argentina, una gran pregunta que nos surge siempre es, yo tengo vacunas que tienen el virus y tengo el virus circulando. Y la pregunta es, ¿la vacuna protege contra las cepas que circulan? Bueno, podemos decir que sí, porque las variantes están totalmente secuenciadas. Hicimos el genoma completo de estos agentes, sabemos que circulan cepas G10P11, G6P11, G6P5, que son las cepas que están dentro de la vacuna. Esas tres variantes son las principales hasta ahora a todo nivel país de lo que hemos relevado. O sea que podemos decir que básicamente las vacunas que tenemos en el mercado cubren a la mayoría de los rotavirus. Sin embargo, es importante destacar que hay casos aislados de G8P11 y casos de G15, que es una nueva variante que está surgiendo, que nosotros la teníamos como un caso puntual, pero en el relevamiento de Salta nos apareció como una variante estable que circula y produce diarrea en rodeos de cría de esa provincia y nos llamó mucho la atención y es algo que queremos seguir vigilando a ver qué sucede. O sea que es muy importante ir relevando todas las regiones de nuestro país, especialmente en aquellas donde la ganadería está en plena expansión. Acá hacemos un resumen de esta microbiología o epidemiología de rotavirus. Podemos ver que desde el año 94 al 2021 hemos relevado muchas provincias productivas del país y tenemos bien claro cómo funciona esta epidemiología. En caso, el segundo, digamos, que estudiamos mucho en nuestro instituto fue coronavirus, el virus que hoy nos tiene, un primo de este virus nos tiene encerrados en nuestras casas por la pandemia. Este virus se conoce desde el año 1969 en las producciones bovinas. Es un virus neumoentérico, es decir, que va a producir en el ternero cuando es infectado una severa infección de la mucosa del epitelio intestinal, replicando, a diferencia de rotavirus, que lo hace en los extremos de las microvellosidades intestinales, corona lo hace en las criptas. Entonces hace una lesión muy severa del epitelio, generando una diarrea muy fuerte y ácida que la verdad pone en peligro la vida del animal. También tiene replicación en el epitelio respiratorio y entonces hace una neumoenterocolitis mucohemorrágica. Cuando estudiamos la epidemiología de corona fue bien distinta a la de rota en el sentido de que la circulación fue mucho menor. El dato país en vez de dar 50% como a rotavirus nos está dando un 5% de prevalencia. Y fundamentalmente cuando estudiamos por diferente tipo de explotación cría-tambo vemos claramente que es mucho más importante 12% contra 4% en los tambos respecto de cría. O sea que podemos decir que coronavirus, al menos en nuestro medio, es un problema de los tambos. El análisis filogenético de estas cepas también lo hemos hecho. Ahora todo el mundo sabe quién es la proteína S. La proteína S es la proteína Spike, con la que el virus entra a las células. Y nosotros lo que hicimos fue secuenciar esa proteína y ver
cómo se relacionaban nuestras cepas argentinas, que nacen y ustedes ven, salen como digamos, una familia de cepas propias de nuestro país. Esta cepa de la Argentina 95 ha sido aislada en el contexto del convenio Biogénesis-Bagó con INTA, y nosotros tenemos esta cepa adaptada a cultivo de tejido, bien alejada de donde está la cepa vacunal que se utiliza habitualmente en las vacunas que hoy están en el mercado. Esto fue un gran descubrimiento cuando lo vimos. Dijimos, buenísimo, tenemos que actualizar la cepa de la vacuna, pero más allá de las herramientas filogenéticas, uno siempre tiene que ir digamos, a la vida real. Hicimos inmunizaciones de cobayos con cada cepa, cruzamos en seroneutralizaciones y vimos que a pesar de que tenemos estas diferencias a nivel nucleótido, las cepas antigénicamente se protegen entre sí. Por lo cual podemos decir que la cepa MEBUS protege contra las cepas argentinas que circulan en nuestro país, dado que pertenecen a un mismo serotipo. Avanzando los años, ya en el 2015, quisimos también hacer un relevamiento de la cuenca lechera Marisierras. Lo hicimos en la tesis doctoral de la doctora Gladys Bilbao, que mando un beso muy grande, y ella hizo un estudio muy ambicioso, ya que investigó la prevalencia de 6 agentes patógenos que producen diarrea: rotavirus y corona, Escherichia coli, salmonella, cryptosporidium y coccidios, en 50 establecimientos de la cuenca lechera Marisierras. Lo que nuevamente volvemos a ver es que el pico de diarreas en este estudio, que es Salta, bien diferente a lo que es Tandil, vuelve a suceder a las 2 semanas de vida, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con una cosa que nosotros ya sabemos, que es inmunológicamente el ternero calostra dentro de las primeras horas de vida y tiene su inmunidad pasiva, y esta inmunidad pasiva va bajando lentamente. Estos anticuerpos que vienen del calostro materno van bajando, y entre el momento que se produce la respuesta inmune activa del animal, se genera como lo que nosotros llamamos una ventana inmunológica. Y en esa ventana, que coincide con estas 2 semanas, es donde se suelen presentar los problemas de diarreas y los problemas respiratorios. Por eso nuestras estrategias de prevención tienen que apuntar a subir el nivel de anticuerpos y hacer que este valle sea lo menos pronunciado posible. El resultado de la tesis de Gladys fue que, nuevamente, al igual que a nivel país, rotavirus en esta cuenca circula 56%. Nos llevamos una gran sorpresa porque detectamos muchísimos casos de coronavirus, 30%. Suponemos que esto se debe a que es una cuenca lechera con inviernos muy fríos. También tuvieron alto porcentaje de salmonella, por supuesto Escherichia coli, con todos sus variantes de factores de virulencia estuvo presente, y el que se lleva el premio mayor de la incidencia de diarreas es Cryptosporidium y coccidios, llegando casi al 98%. Otro resultado importante de la tesis de Gladys es que uno siempre tiene que pensar que cuando tiene diarreas nunca tiene un solo patógeno generándole el problema. Ustedes fíjense en esta torta que el 40% de las diarreas se produjeron con 4 agentes circulantes en el rodeo. Había un 26% con 5 y un 10% con 6 agentes. O sea que realmente esto es un problema multipatógeno y siempre lo tenemos que encarar desde ese punto de vista. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué herramientas tengo yo para controlar este problema que es muy importante en ambas explotaciones? Y lo que tenemos hoy por hoy es vacunas. Las vacunas son inactivadas, es decir, tienen los virus y las bacterias que se crecen en cultivos, se inactivan químicamente, se les coloca un adjuvante, que es una sustancia que hace despertar el sistema inmune, que puede ser de característica oleosa o acuosa, y se administra de manera parenteral vía subcutánea a la madre. Vacunamos a la madre para proteger al ternero. Esto es un concepto muy importante porque es una terapia o una estrategia de inmunidad pasiva.
que tiene 2 pasos para que sea eficaz. El primer paso es vacunar bien a la madre con las 2 dosis que debo dar, preferentemente 30 a 60 días preparto o 30 a 60 días de la cabeza de aparición, previo a la cabeza de la aparición. Y después tiene que asegurarse el buen calostrado de ese ternero que nace sin ninguna inmunoglobulina y debe adquirir ese calostro con anticuerpos para poder ser protegido. Lo que tenemos que entender respecto de las vacunas es que estas vacunas no son esterilizantes, se logran elevados niveles de anticuerpos en calostro, pero luego, por un tema hormonal de la vaca, los niveles de anticuerpos en la leche descienden. Entonces, la vacuna va a proteger contra la diarrea severa, pero no va a proteger contra la infección. Esto de cuándo dar la vacuna es un tema muy importante, porque a mí me interesa dar la vacuna exactamente para que el pico de anticuerpos que se genere luego de la misma, que es a los 60 días, coincida con el momento en que la vaca va a producir el calostro. Entonces, nosotros sabemos que por el tipo de placentación bovina, no existe ninguna transferencia de anticuerpos al feto mientras el feto está dentro del útero. Sino que lo que sucede es que se expresan unos receptores que se llaman neonatal FC receptor en, digamos, los tejidos de la glándula mamaria, en las células de la glándula mamaria, en los acinos productores de leche, de manera que esta molécula arrastra desde el suero de la madre, desde la circulación general de la vaca, todos los anticuerpos del tipo IgG1 y los va metiendo o los va concentrando en el calostro. Este sistema es muy eficiente, de manera de que yo logro concentrar 10 veces en calostro el título de anticuerpos que yo tengo en el suero de la madre. Entonces nosotros en mi tesis doctoral, allá por el 2004, trabajamos en estudiar cómo se producía esta transferencia de inmunidad pasiva en un modelo ternero. Nosotros ingresábamos los terneros descalostrados a los boxes, le dábamos 1 litro de calostro dentro de las primeras 6 horas de vida de una vaca que había recibido vacuna versus una vaca que no la había recibido y un grupo descalostrado. Se inoculaba con el virus, luego veíamos el desarrollo de la diarrea y la excreción viral y le dábamos leche libre de anticuerpos. Lo primero que vimos es que un ternero que está descalostrado genera una respuesta inmune muy elevada en su suero. Acá vemos respuestas IgM, IgG, IgA muy buenas. O sea que el ternero está preparado para responder muy bien a la infección. Su sistema inmune hace una respuesta inmune primaria, pero la hace muy bien. Y que el problema que nosotros creemos que estaba inmaduro o que responde poco está dado por una modulación que hacen los anticuerpos de la vaca. Porque si tenemos un ternero que recibió anticuerpos calostrales control, tenemos una respuesta más baja. Y si tenemos un ternero que tiene anticuerpos de una vaca vacunada, yo no veo ninguna respuesta, solo veo la respuesta de la madre. Pero miren acá abajo, estas barritas pequeñas, verdes y rojas, si bien yo no veo respuesta en el ternero, sí veo que el ternero se primó con esa infección y tiene su sistema inmune activado, que lo va a proteger para próximas infecciones. Cuando estudio qué le pasa con respecto a la diarrea y a la excreción viral, el ternero descalostrado excretan todos virus muy alto y tienen una diarrea severa por 9 días. El ternero que recibe el calostro de una madre no vacunada, miren lo que sucede. Tiene una diarrea como más leve, pero cuando ves la excreción viral se generan como excreciones crónicas, donde se llega a excretar el virus hasta por 20 días. Sin embargo, un ternero calostrado con calostro de una madre vacunada va a tener 1 o 2 días de diarrea, prácticamente no me doy cuenta, para mí este ternero está muy bien, sin embargo, sigue siendo la excreción viral bastante pronunciada.
O sea que eso es lo que les comentaba de lo que sucede con la diarrea y que protege contra la diarrea severa la vacunación, pero reduce, pero no evita la infección. Sin embargo, esta infección va a obtener a este ternero protegido de próximas diarreas para el resto de su vida. Por eso es importante vacunar y es importante asegurar un buen calostrado de los animales. Cuando uno estudia la respuesta inmune en la mucosa del ternero, que sería la materia fecal, también vemos que los anticuerpos que vienen vacunales de la madre, del calostro, los vemos, la IgG1 al principio, y que después vemos la respuesta inmune del ternero, pero que este anticuerpo materno siempre está presente y ayuda muchísimo a hacer que esta infección sea así de subclínica. Estudios realizados en rodeos de cría también demuestran la importancia de mantener un plan de vacunación de 2 dosis anuales. Esto es una recomendación que nosotros hacemos. Y que en caso de vaquillonas, en aquellos rodeos donde tenemos problemas de diarrea muy severos, con pariciones extendidas, se recomienda seguro dar las 2 dosis a las vaquillonas y hasta una tercera dosis para repasar con un refuerzo a la cola de parición. Bueno, vamos a pasar esta diapo. Una cosa que también estuvimos investigando fue qué pasa si yo estoy en el tambo y quiero bajar esta ventana inmunológica, además de con vacunas, suplementando la leche del ternero de alguna manera para tener niveles de anticuerpos en el lumen del ternero todo el tiempo elevados. Y lo que hicimos fue hacer un calostro hiperinmune, o sea, agarramos un plantel de vacas, que colectamos ese calostro, que a la vaca le inmunizamos con más dosis, a veces le damos 3 o 4 dosis, juntamos ese calostro, chequeamos que tengan buenos niveles de anticuerpos para el patógeno, en este caso rotavirus, y lo congelamos y es mi banco de calostro. Si yo lo que hago es suplementar la leche del ternero con 32 mililitros de ese banco de calostro, o sea, yo me lo puedo hacer en frasquitos congelado, listo para usar, lo descongelo, lo agrego a la leche, yo voy a proteger muy bien a ese ternero de una infección por rotavirus. Por ejemplo, acá lo que nosotros vimos es el grupo de terneros que le dimos 32 mililitros del calostro y nos quedaba una leche con un título final de 1 en 4.000, lo que vimos, que 4 de los 10 terneros tratados directamente no tenía diarrea para nada y tampoco excretaba virus, o sea que los protegimos totalmente. O sea, recibir esta suplementación por 14 días prácticamente protegió 100% a la infección y la diarrea por rota. Y el 60% de esos animales, 6 de 10, tuvieron la infección, pero la tuvieron en su mayoría subclínica e intermitente y, digamos, con, digamos, muy baja severidad. Que uno si estuviera en el tambo y viera la diarrea de estos terneros, era una diarrea súper leve y entonces estaba muy buena. Entonces es un recurso que en los tambos es muy bueno, que puedo utilizar. Otra cosa fundamental que estudiamos era qué le pasaba a la mucosa del ternero cuando nosotros le dábamos la leche suplementada con calostro. Y era que la respuesta inmune en la mucosa pasaba a generar células secretoras de anticuerpos del tipo IgA, que son más protectoras todavía. O sea que vacunar a la madre, dar el calostro inicial y dar la leche suplementada con calostro, me hacía tener todo un sistema de protección y de inmunidad más adecuado para mis terneros de guachera. Y que es muy importante tener bancos de calostro hiperinmunes y controlarlos. Con respecto a las vacunas virales que nosotros tenemos en Argentina, nosotros acá tenemos un estudio de mercado que está un poco desactualizado del año 2014. Tenemos 9 empresas produciendo vacunas. Se producen alrededor de 408 millones de vacunas. Y con respecto a cuando estudiamos las vacunas por tipo de síndrome, digamos,
más o menos un 7,25% de las vacunas que se producen son destinadas a controlar las diarreas neonatales. O sea que, digamos, lo más importante es las vacunas respiratorias, luego las reproductivas, y en un cuarto lugar tenemos las diarreas neonatales. Rotatec de Biogénesis es una vacuna que hace años que tiene la empresa, que trabaja para acompañar a los productores para prevenir las diarreas. Tiene rotavirus, estas dos variantes que les comenté antes, Escherichia coli J5 en adyuvante oleoso. Ahora, cuando uno hace algunos estudios de encuestas, ¿qué pasa con la vacunación a campo? Y nos llama muchísimo la atención, este es el dato de la tesis del Gladys, que en el caso de diarrea neonatal, por ejemplo, solo el 25% de los rodeos vacunaba con diarrea neonatal. Y lo más preocupante aún, un 22% no vacunaba, un 44% cuando se encuestó a la persona que estaba en el tambo, no sabía qué hacía. Entonces, como que realmente nosotros sabemos de que el uso de vacunas está bastante, o sea, no se usa todo lo que se debiera. ¿Por qué no se vacuna o por qué se vacuna poco? Nosotros creemos en un momento, cuando comenzamos a trabajar en el 2003, con Biogénesis, que no se vacunaba porque la gente sospechaba que la calidad de las vacunas no era buena, o que la vacuna, aunque fuera buena, no le iba a cambiar los resultados de su manejo de su empresa pecuaria. Entonces, quiero contarles una historia de cómo se controlan hoy las vacunas gracias a un trabajo que se realizó en este convenio. Nosotros tenemos que cuando queremos controlar una vacuna, por supuesto, lo primero que se pide es vacunar animales seronegativos para la infección que se quiere estudiar, que eso es muy difícil porque todas estas infecciones son endémicas en el país y la verdad que conseguir rodeos seronegativos para rotavirus, coronavirus, es imposible. Entonces lo que se recurre es un modelo animal de laboratorio que sí sea seronegativo para la infección que yo estudio. Ahí yo lo que hago es medir la potencia de la vacuna, inyectando y viendo si se levantan los anticuerpos. Luego, tengo que establecer cuál es mi nivel de anticuerpos protector. Para eso, hacemos esos estudios como los que les mostré en modelos de infección en los boxes en condiciones controladas. Y por último, se hace el estudio de la performance de la vacuna a campo. Nosotros, SENASA había manifestado la necesidad de contar con un modelo animal para hacer estos controles rápidos, y nosotros propusimos desde INTA hacer el control en el modelo cobayo, que era un animal lo suficientemente grande que para poder tomar varias muestras y poder controlar, por ejemplo, el título de anticuerpos para 3 o 4 virus en una única muestra que se tomara. Es así que nosotros hicimos el desarrollo y la validación estadística. Le mando un beso grande a las estadísticas que me ayudaron en esto, y a María Marta, para el modelo cobayo para IBR, PEI3 y rotavirus. Y ahora estamos terminando el de BDB y el de coronavirus. La validación del modelo consiste en hacer ensayos de dosis-respuestas con diferentes concentraciones de virus para saber qué concentración mínima no induce respuesta y cuál máxima ya no elevamos más la respuesta. Luego hacemos una prueba de categorías para establecer esos puntos de corte, un estudio de concordancia donde se prueban vacunas en paralelos en bovinos y cobayos, y por último, si se dispone de un modelo animal, se hace el estudio confirmatorio de la eficacia. Nos fue muy bien con IBR y rotavirus, y en el año 2012 SENASA decidió incorporar el modelo cobayo INTA como la prueba oficial de control de vacunas a nivel país, en la resolución 598-12, para que
Esto fue todo un estudio que llevó 500 bovinos y 500 cobayos para cada Valencia para escribir esta palabra que dice acá, potencia en la regulatoria. Bueno, acá lo que hacemos es, SENASA eventualmente controla a las empresas retirando muestras de los lotes que se producen, se estampilla, se hace un empaque, un lacrado y se hacen 3 paquetes. Con uno de los paquetes SENASA vacuna los cobayos allá en SENASA y ahora lo que hacemos es proveemos, INTA provee los ELISAs de rotavirus y IBR y SENASA hace todo el control y hace los informes. En el caso de BDB, a veces llegan las muestras al INTA y nosotros hacemos el control en INTA, damos el informe cerrado y todo esto se codifica en presencia del laboratorio productor. Todos los laboratorios están invitados a presenciar la prueba y la decodificación de la misma. Nosotros en el año 2013, que fue inmediatamente después de incorporarse la resolución, Argentina logró controlar el 37% de las vacunas de IBR y el 32% de las vacunas de rotavirus. Y esto es un dato muy importante, dado que, por ejemplo, en Estados Unidos solo se controla el 5% de las series producidas. Esto continúa así hasta este momento. Acá les cuento brevemente qué son los puntos de corte de niveles de calidad de vacunas satisfactorias para las diferentes valencias. Por ejemplo, una vacuna para poder pasar el punto de corte de IBR tiene que tener un título de más de 1,9 por ELISA, o para rotavirus de más de 2 por ELISA, o de BDB de 1,37 por cero neutralización. Y acá tienen en bovinos la correlación, o sea, una vacuna que funciona bien en cobayo tiene que tener también asociado un punto de corte en bovinos. Estos puntos de corte se utilizan muy bien para seleccionar aquellas vacunas que salen al mercado. SENASA, aquellas vacunas que no pasan estos puntos de corte, no las autoriza, las decomisa, las destruye y no las deja salir al mercado. La vacunación, lo que hacemos acá, cómo hicimos, por ejemplo, la validación del control de calidad de vacunas de rotavirus. Se hicieron vacunas Rotatec J5 con distintas concentraciones, vacunamos en paralela vacas y cobayos con las 2 dosis, las vacas con un intervalo de 30 días, los cobayos con una 21, de manera de relacionar el título de anticuerpo a los 60 días en las vacas con el título de anticuerpos en los cobayos a los 30 días. Otro objetivo importante que teníamos era eso, reducir la prueba en un mes para que la liberación de los lotes al mercado sea lo más rápida posible. Lo que hacemos es dar 1/5 de la dosis bovina, le damos 2 dosis al cobayo con un intervalo de 21 días y tomamos la muestra solo a los 30 días post vacunación. Lo que vimos es que vacunas, por ejemplo, que tienen 10 a la 4 de rotavirus, no inducen una respuesta de anticuerpos. Si tienen 10 a la 5, 6 o 7, va subiendo el título de anticuerpos. Esto se vio en banca de tambo. Se mide específicamente IgG1, que es el anticuerpo que se transfiere al ternero. Y esto se asoció con lo mismo lo que vimos en cobayos. Las vacunas 10 a la 4 no generan anticuerpos en los cobayos, 10 a la 5 empieza a subir y 10 a la 7 llega a un plató. De ahí es que salen estadísticamente estos puntos de corte y entonces nosotros sabemos que una vacuna muy buena tiene que tener un título de 4 en cobayo y que va a tener un título en promedio 3,70 en los bovinos. Entonces son umbrales que nos sirven a nosotros para ver cómo están nuestros terneros en el campo. Después lo que hacemos es probar muchas vacunas, en este caso probamos 43, vacunas buenas, malas y regulares, y establecemos una concordancia, acá nos dio 0,82, esto es muy bueno.
quiere decir que es una concordancia casi perfecta entre la clasificación que hace el modelo Cobayo y el bovino, ¿sí? Para que estén tranquilos de que el modelo Cobayo realmente se ajustó muy bien. Y por último, lo que se hace es elegir una vacuna de cada calidad en el mismo modelo y vemos cómo es la protección en los terneros desafiados con el virus, y vemos también que sí, las vacunas muy satisfactorias tienen altos niveles de anticuerpos, por encima de 3,70, y que esos terneros casi no sufren diarrea por rotavirus. Entonces, sabemos que para prevenir la diarrea nos interesa vacunar las vacas con 2 dosis de una muy buena vacuna. Sabemos que cuando esto sucede, el título de anticuerpo de la vaca tiene que subir de 3 a 4 en términos de logaritmo, que cuando produce el calostro lo va a concentrar en el calostro y va a llegar a casi 5, y que si le doy 1 litro de calostro al ternero en las primeras 6 horas de vida, vamos a obtener en el suero del ternero el mismo título de anticuerpos que tenía la vaca vacunada. Esto es muy importante para la protección. Y que debemos superar este umbral de 3,70. Nosotros tenemos el servicio de control de potencia de vacunas en el INTA, y a su vez, como les comentaba, tenemos a la venta los kits de IBR y rotavirus para que las empresas hagan sus propios controles internos. Esto es la historia de la evaluación de potencias de las vacunas que SENASA nos mandó al principio, cuando empezamos a hacer el control. Y ustedes acá ven, esto están todas las vacunas codificadas, acá están las vacunas del mercado, y como pueden ver hay vacunas de muy buena calidad que superan ampliamente el punto de corte mayor, y vacunas que no lo hacen, ¿sí? Y esto fue mejorando en el tiempo, y ahora podemos decir que casi el 96% de las vacunas supera el punto de corte establecido. La guía de potencia, como les decía, se aprobó en el año 2015 en Guatemala, como en el CAMEVET, así que también es una recomendación para todas las Américas. Esto nosotros hacemos cursos intensivos en las empresas o en el INTA, donde transferimos la tecnología del control de vacunas, tanto de supervisión de cómo se formulan y cómo se controlan en modelo Cobayo y en bovinos. Para la prevención a campo, que era lo último que les comentaba, que es muy importante. Esto es un estudio que hicimos con los grupos CREA y con Biogénesis en la cuenca del Salado, es una cuenca de cría. Teníamos 10 establecimientos que algunos vacunaban, otros no. Y como ustedes pueden ver acá, el establecimiento número 1 no vacunaba. Y tenía un 40% de diarrea por rotavirus. El resto de los establecimientos sí vacunaba, tenía niveles de anticuerpos, ustedes ven, por encima de 3,70, y acá las morbilidades de diarrea iban de 6 al 20%, pero lo más importante era que en estos casos donde las barras pasan el 3,70, las diarreas del 7 o 21% eran siempre rotavirus negativa, y eran, por ejemplo, por Cryptosporidium o por Escherichia coli con factores de virulencia. ¿Para qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tenemos una buena herramienta de vacunación y la aplicamos correctamente, podemos manejar tranquilamente el problema de las diarreas. Bueno, esto pasa lo mismo con coronavirus. Nosotros sabemos que altos niveles de anticuerpos por encima de 1000 de corona los protegen a los terneros de la infección por corona en rodeos de tambo. Esto vimos también los mismos resultados en Uruguay, que hicieron todos los estudios en la cuenca lechera de Uruguay. Acá queríamos hablar un poco de que si bien se vacuna poco, se utiliza un 92% de las encuestas antibióticos y un 58% de antidiarreicos y sales rehidratantes. Y ahí queremos hacer recordar, siempre vale más, es más eficaz, más económico prevenir que curar.
Y este problema del alto uso de antibióticos para las diarreas nos lleva a otro problema, que es, por ejemplo, que aparecen Escherichia coli o otras bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos. Por ejemplo, este estudio que hicimos con Quique en Balcarce, que al final teníamos casos de diarreas que se hacían septicemia, muerte del ternero, y veíamos cómo en el cerebro, pulmón o el vaso de los terneros se aislaba una bacteria que era resistente a la mayoría de los antibióticos que nosotros usamos en los rodeos. Siempre hay nuevos desafíos, aparecen nuevos virus. Ahora, por ejemplo, el último relevamiento que hicimos en las cuencas lecheras de Uruguay nos sorprendió mucho este resultado, que aparece un 71% de norovirus bovino, que es un virus muy importante, también que hemos detectado en Argentina, y de astrovirus, que es otro virus que produce también diarrea y encefalitis. Así que la historia sigue. También estamos con Cryptosporidium, que es una tarea pendiente, sacar una vacuna que tenga cripto, dado que aquellos terneros que tienen cripto, respecto de que los que no tienen, aumenta 4 veces la chance de tener diarrea, es realmente complicado. Y para ir cerrando, contarles que la magia no existe, nosotros podemos tener vacunas, pero si tenemos nuestros terneros en el barro y tenemos mezclada la hacienda y se nos vuela los toldos, o tenemos antibióticos en el alimento, difícilmente vamos a poder manejar las cosas con la vacuna. También cerrando con una reflexión, yo estoy convencida que somos un gran país. Dentro de Argentina entran grandes países, potencias como Noruega, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Finlandia. Si nosotros podemos tener la extensión de potencias como estas, con la gente que tenemos, con la educación que tenemos, con la fuerza que tenemos, no nos puede ir de otra manera que bien. Así que rescatemos este país desde nuestras industrias agropecuarias y saquémoslo adelante, porque eso es lo que nuestro país se merece, ser un país próspero. Les agradezco muchísimo por su atención. Buenas noches. Viviana, muchísimas gracias. Te dejo tomar un poquito de agua, la verdad es que nos inundaste de datos. Me pareció muy importante volver a hacer un poquito este recorrido y de poder contarle a la gente que está conectada, a los veterinarios, todo el trabajo que se hizo y se sigue haciendo, ¿no? Desde hace muchísimos años y que pretenden dar soluciones a las problemáticas reales que se enfrenta el veterinario, el productor y la gente de campo, y que tratamos todo el tiempo de poner en sus manos herramientas que den respuesta y como siempre menciono e hiciste mención, Rotatec, por todos estos estudios que tiene, es una de esas vacunas que uno quiere muchísimo porque te da mucha respuesta y porque te deja muy satisfecho. Nosotros siempre decimos que es una vacuna que nos hace quedar muy bien parados. Bueno, tengo algunas preguntas que nos fueron dejando en el chat. Invito a todos aquellos que tengan alguna consulta para Viviana al respecto, a que lo puedan dejar. Ahí nos preguntan, la inmunidad pasiva, anticuerpos calostrales, creo que es en base a un gráfico que mostraste, ¿solo duran un mes, según el gráfico de la ventana inmunológica? Bueno, qué buena pregunta. No. O sea, eso sería un mes si vos no vacunás nada, ¿no? Y tenés los anticuerpos basales del animal. Si uno vacuna y logra tener anticuerpos muy buenos, ese descenso se produce en 2-3 meses, y entonces vos vas corriendo la diarrea, que por ahí en vez de presentarse al mes de vida, se va a presentar casi a los 2 meses, y el ternero está mucho más robusto para hacer frente a la infección. Entonces la idea es
achicar el título de anticuerpo, o sea que nunca te quede un valle profundo y además correrlo en el tiempo. Y eso se logra con la vacunación. Bien, bien, bien. Bueno, hablaste y era algo de lo que yo te había pedido quizás en su momento, esto de poder hablar, porque está muchas veces instalado de que a la vaca adulta, que ya viene de recibir sus 2 dosis de vaquillona, se le da una sola dosis y que con eso está ahí. Vos mostraste claramente que el mejor desempeño se logra dando 2 dosis de vacuna, aún en vaca adulta, y que incluso en servicios más largos o con una cola de aparición alta, hasta se recomienda la famosa tercera dosis. Pero hablemos de esas 2 dosis y hay gente que está como un poco sorprendido en ese sentido, así que estaría bueno que puedas repasar un poquito eso. Y también quizás en la misma pregunta nos están preguntando, que en la misma respuesta lo podés englobar, ¿cuánto antes se puede del parto aplicar esa vacuna? Sí, esas son preguntas muy importantes porque el secreto de que la vacunación te funcione tiene que ver con el timing de cuándo vos lo das, ¿no? Porque se dan 2 dosis como ahora cuando estamos hablando de las vacunas para el corona, para los humanos, ¿viste? Que estamos diciendo que es muy importante que sean 2 dosis y que el delta sea de 30 días. Porque en el sistema inmunológico vos activás las células productoras de anticuerpos, en este caso son vacunas inactivadas, o sea que toda la línea T no se va a activar, y vos con la segunda dosis haces como la explosión de esas células y se genera una gran cantidad de anticuerpos. Y esos anticuerpos vos querés que lo concentren en el calostro. Entonces, por ejemplo, mucha gente junta la hacienda 5 meses antes de la aparición para hacer el antiparasitario. Es mejor que vacune a que no vacune, pero la verdad es que si lo haces tanto antes, ese pico de concentración y de explosión no me coincide con el calostro, se me produce antes. Entonces lo tengo a destiempo. Y a mí lo que me interesa es justo que me coincida con el momento en el que el ternero se va a tomar el calostro. Porque eso sucede una sola vez. Está clarísimo. ¿Sí? Está clarísimo. Entonces, uno siempre dice, por favor, trata de juntar los 60 días antes de la aparición, de la cabeza de la aparición, y 30 días o más o menos 45, qué sé yo, ¿no? Pero no hagas 5 meses. 5 meses, una sola dosis, no. ¿No? Está perfecto, Una está cosa perfecto. así. Hace unos días atrás, debe ser un mes y piquito, tuvimos una charla, un webinar con Miguel Mejía, con Darío Colombato, hablando sobre el tacto y la importancia de conocer en el momento del tacto la distribución de la aparición. Bueno, justamente uno de los motivos de conocer cómo van a parir las vacas o conocer en qué mes de gestación estamos es precisamente poder aplicar el correcto plan sanitario, sobre todo para lo que es la prevención de diarrea. Bueno, tenemos una felicitación y un saludo de Fernando, imagino que Fernando Fernández, que me dijiste que iba a estar del otro lado, y nos pregunta en términos de optimizar el control de las diarreas, ¿qué alternativas se están evaluando para cripto, ¿no? Algo contaste recién. Ah, sí, muy bueno, porque bueno, para cripto se están haciendo varias vacunas recombinantes en el instituto, hay gente especializada que está haciendo en parasitología, y la idea es escalar esa vacuna en INCUINTA y de vacunar vacas y ver cómo se desempeña, y también, bueno, hacer estrategias de inmunidad pasiva, como decíamos, esto de que podés hacer el calostro inmune, y vos podés hacer un banco y suplementar tu leche con calostro o con otra fuente de anticuerpos. Nosotros estamos trabajando con esas líneas, ¿viste? De suplementar la leche del ternero de tambo, para que no solamente, para tener las dos cosas, porque vos tenés la vacunación y el calostrado, y después le das la leche suplementada en toda la guachera para que esté mejor. Vamos a probar esas cosas. Y después lo que vamos a probar con Emiliano en Salta son cosas raras de productos naturales. Sí, eso.
Vamos a ver qué pasa. Tenés como varias líneas de investigación abiertas. En relación con lo que mencionabas recién, ahí nos preguntan sobre el protocolo de administrar esos 32 mililitros de calostro en leche. ¿Cuántas veces al día? ¿Durante cuántos días? Nos estaban preguntando eso. Qué buena pregunta. Bueno, lo que vos haces es el banco de calostro, ¿no? Y vos lo congelás, lo que pueden es mandarlo a INTA, nosotros le controlamos el nivel de anticuerpo, porque esos 32 mililitros salen de, viste que el frasquito tiene 50 y vos le pones más o menos 30 para poder congelarlo, ¿no? Y sale del título que tiene. Eso se le diría al tambero exactamente cuánto su banco, ¿no? Pero se lo das a la mañana y a la tarde con la leche que toma habitualmente el ternero, ¿viste? Los 2 litros de la mañana, los 2 litros de la tarde, le agregás los 32 y lo haces por mínimo 10 días o 14 días. Y vas a ver que le protege contra la diarrea todos los 30 días. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos saludos para vos, te agradecen y te felicitan por ser tan clara y mostrar tanta pasión y piden por más profesionales como vos. Gracias. A ver. Quería aclarar un poco lo de la vaca adulta, eso de la dosis. Sí. Por mucho tiempo se hablaba así, de que la vaca adulta le dabas una dosis sola, pero eso depende mucho de cómo estás de diarrea en tu campo. Si vos tenés un campo de cría, como el que mostré, viste, en ese ejemplo de cría, que tenés un 6% de diarrea y estás bien, no tenés problema de diarrea, bueno, y vas vaca adulta una dosis y la vaquillona dos, y te anda todo bien. Ahora, si vos estás explotado con 40% de diarrea, 5% de muerte, por favor, dale 2 dosis a la vaca adulta y dale 3 dosis a la vaquillona, por favor. Nos preguntan, pero no sé, si puede haber fenómenos de hipersensibilidad por efecto de anticuerpos calostrales. No sé si tenés algún antecedente de eso, Viviana. No que yo, no que se me haya presentado, porque Sí. son anticuerpos que, digamos, son de madre a hijo, ¿no? Entonces esos fenómenos de hipersensibilidad no los he visto nunca. Sí. Nos preguntan, ¿terneros descalostrados a los 7 días poseen inmunidad activa ante un desafío? Sí, poseen una inmunidad activa, que era lo que veíamos en el cuadro. Lo que pasa es que va a tener una diarrea severa, y vos vas a tener que luchar con ponerle, digamos, la terapia antideshidratante y todo eso, porque, digamos, él puede hacer frente, pero el virus puede más o la bacteria puede más y se te puede morir. Pero la respuesta está, sí. Bien. Bueno, también nos preguntan, no sé si tuvieron oportunidad de analizar cuando damos esa segunda dosis, que la recomendación son los 30 días de intervalo entre una dosis y otra. ¿Qué pasa si eso se va más largo? ¿Tenés algún dato, Viviana? Sí, tengo datos de campo y la verdad que no hay problema. O sea, más que nada con vacunas como Rotatec, que es una vacuna oleosa, Sí. vos podés dar un intervalo más largo y anda muy bien. Así que en ese sentido que estén tranquilos, que yo prefiero que se me pasó que le dé la dosis cerca del parto para que genere buen encalostrado a que no se la dé. Perfecto. Y nos preguntan si tenés algún dato del porcentaje de terneros que calostran mal en sistemas de cría. ¿Tenés en alguno de los trabajos que se han realizado han podido medir algo de eso o no? Sí, qué buena pregunta también. En general, no vemos, o sea, la incidencia de la falla de transferencia de inmunidad pasiva en Argentina es baja. Nos llamó más la atención los resultados en Uruguay, que sí obtuvimos en muchos lugares problemas. Pero eso se da, lo que vimos, no lo tenemos publicado, pero lo vimos, se da más que nada en vaquillona,
y nosotros pensábamos que era un problema de que la vaquillona no genera el nivel de anticuerpos adecuado, porque es vaquillona, ¿no? Sí. Y no, cuando vos le das una buena vacuna, la vaquillona responde muy bien, y el problema de la vaquillona es que es mala madre, el ternero la anda corriendo para querer tomar la leche y ella se escapa, entonces falla la transferencia más que nada por un tema de comportamiento que por un tema inmunológico. Perfecto, perfecto. Bueno, Viviana, voy a ver, ¿tenemos alguna pregunta más? Ya estamos en las 8:10 casi de la noche. Tenemos todavía bastante gente que está conectada. Les recuerdo a los que están conectados que, bueno, que después luego va a quedar la presentación de Viviana, va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que si quieren repasar algo de lo que fue mostrando Viviana, siempre por ahí es importante. Y también que les vamos a estar mandando vía correo electrónico a aquellos que nos hayan dejado sus datos, una encuesta que nos ayuda, como siempre digo, a aprender qué tenemos que mejorar en estas cuestiones y también para conocer sus inquietudes. No sé si tenés, Viviana, experiencia, alguna opinión o algún trabajo que hayan realizado sobre el uso de vacuna respiratoria preparto y cómo es esa transferencia de inmunidad al ternero. Yo no recuerdo que se haya hecho algo, por lo menos yo no lo tengo presente, que se haya hecho algún trabajo en ese sentido. Se va a acordar María Marta, sí, tenemos Sí. algunos estudios hechos donde lo que hacíamos, dábamos la vacuna respiratoria y seguíamos IBR, que era una valencia fácil de seguir, y sí, hay muy buena transferencia de inmunidad pasiva a los terneros, o sea, está bueno darle a la vaca preparto, ponerle IBR y diarrea viral bovina para Sí. que haya transferencia a los terneros. Está bueno porque además esas infecciones son más bien sistémicas, o sea, respiratoria tiene que ver pulmón y pulmón es sistémico. Entonces esos Sí. anticuerpos que el ternero tiene circulando en su sangre son protectores. Así que lo hemos visto muy buena transferencia y no hemos hecho desafíos puntuales, pero Sí. por el nivel como dice, de punto de corte, sabemos que el ternero queda con los niveles protectores que hemos probado cuando validamos el modelo cobayo. Así que sí, háganlo porque está bueno. Buenísimo. Yo te anticipo que ya tengo quien me va a estar pidiendo esa información porque lo va a querer leer, lo conozco de memoria. Sí. No, y mira, te voy a hacer una pregunta que nos suele llegar muchas veces. Sí. Muchas veces no se aplica la vacuna Sí. o no se aplicó porque no se hacía normalmente o porque hubo algún problema, pero no se aplica la vacuna, nacen los terneros, comienzan los problemas de diarrea y la gente nos pregunta, ¿podemos vacunar al ternero? Qué buena pregunta. En Estados Unidos, en la década del 80 y 90, Fernando se debe acordar de esto, hubo toda una movida de hacer vacunas para los terneros. El problema es que la vacuna del ternero vos se la tenés que dar apenas nace. Sí. Y como viste cuando el nivel de anticuerpos es muy alto, si calostró bien, vos no tenés cómo medir que la vacuna funcionó, porque no se ve nada, Generás células productoras de anticuerpos, pero vos no podés ver. Y bueno, puede ser que te funcione, puede ser que no, y lo que vemos que es medio difícil en los rodeos de cría extensivos que tenemos nosotros, Sí. vacunando los terneros. Una vez que se te presentó el brote, yo te diría, trata de ir suplementando la leche del ternero con calostro o andate con jeringas de calostro o otros productos y le das al ternero de cría tipo un concentrado de anticuerpos para que le neutralice la infección. Más los antibióticos y los rehidratantes, pero vacunar me parece que ahí ya cuando te explotó el problema no te sirve mucho. Sí, siempre decimos que uno llega como un poquito tarde, ¿no? Con esa vacuna al ternero, sobre todo porque tardarías unos 7 días en montar la respuesta inmune y los virus
nos están afectando antes en la vida del ternero. Exacto. Y por último te voy a hacer una pregunta que también es bien interesante y lleva muchas veces a preguntas que es, ¿cuál es la vida media de los anticuerpos calostrales? Si tenés algún dato de eso. Sí, bueno, la vida media, no quiero mentir, pero más o menos 24 días la IgG1 que se transfiere. Entonces, a cada 24 días cae a la mitad, ¿viste? Ok. Entonces, pero eso es en el suero, sí, eso es en Ujú. el suero. Y ten en cuenta que esto es una enfermedad de la mucosa intestinal. Entonces, hay todo un proceso que no expliqué, que es que esos anticuerpos del suero después vuelven al intestino. O sea, Sí, la forma de que el anticuerpo se vaya del ternero es pasar del suero al intestino y de ahí lo elimina. Y eso bien, así, a su vez hace que proteja, porque pasan por ahí. bien, perfecto. Pero sí, cae por eso 24 días más o menos en un cría se te produce el brote, cuando la cabeza de aparición tiene 21 días, Sí, por eso, porque se te acaba, se te bajan los niveles de anticuerpos a lugares no protectores y se producen los brotes. perfecto. Viviana, bueno, te quiero agradecer, te doy un momentito para que vos puedas despedirte y hacer un cierre, pero agradecerte la invitación, fue un placer tenerte o volver a contactarte, porque en su momento cuando andaba de técnico en la calle te fastidiaba bastante, te llamaba bastante y te consultaba y seguimos, y todavía hay varios de los chicos que te mandamos muestras siempre y tratamos de estar muy a tiro. Y sé que también tu calidad profesional te ha llevado, imagino, el año pasado a trabajar mucho con la pandemia que estamos viviendo hoy día, pero bueno, nada, agradecerte tu participación, siempre es muy importante refrescar todos estos conceptos, y que son muchas veces las preguntas que nos hacen a nosotros los veterinarios y en algún caso los productores, y esto me parece que era una muy buena manera de poder mostrar qué trabajo hubo, qué investigación y cuán confiados tienen que estar de las herramientas que ponemos. ¿No? Y como vos bien dijiste, me gustó tu cierre ese de que tampoco es magia, ¿no? A las vacunas hay que acompañarlos con todo una batería de manejo en el sentido de alimentación de los animales para que las vacas produzcan ese calostro que necesitamos, necesitan tener buena nutrición. Así Totalmente. que, nada, agradecido. Te dejo un segundito como para que vos hagas algún cierre y ya nos despedimos. Bueno, yo les agradezco mucho, para mí siempre es un placer trabajar con las empresas, con ustedes, llevamos muchos años. Quiero agradecer fundamentalmente a toda la gente que son becarios, técnicos, María Marta, Fernando, gente de otros países que hacen posible esta investigación que estuvimos haciendo, a la Agencia de Ciencia y Técnica, al Ministerio de Ciencia y Técnica, a CONICET, porque nos dio los becarios para hacer esto. Nosotros somos unos apasionados de lo que hacemos. Siempre soñamos con que nuestra investigación termine en un producto o en alguna solución para el campo. Y estas maneras de dar charlas, de poner el modelo cobayo o de mejorar las vacunas junto con las empresas es re lindo, porque sabemos que al final termina en algo que el productor va a recibir. Así que nada, encantada, encantada, espero que se repita y Seguro. buenas noches y muchas gracias. Seguro. No, gracias a vos. Así que seguramente estaremos ahí trabajando con otro de los proyectos que ya te conté que quiero que hagamos. ¿Cómo es? Y vamos a seguir en contacto. Bueno, les agradezco a todos por conectarse. Todavía tenemos más de 60 personas conectadas escuchándonos. Así que fue un placer. Me pareció que era una temática para abordar en este momento, porque tenemos los partos muy próximos, así que estamos en pleno momento donde se deberían aplicar los planes sanitarios, la aplicación de la vacuna para el control de la diarrea neonatal. Así que invitamos a todos
a repasar sus planes sanitarios y a hacerlo. Seguramente nos estamos encontrando el 3 de junio, ya tengo programado y hablado con Coquito Guillermo Mattioli para una charla sobre una problemática que Coco la define como una causa, una tarea pendiente, que debe ser la problemática que más vidas de vaca se cobra, y que es la hipomagnesemia. Así que el 3 de junio los estaré esperando a todos para escucharlo a Coquito Mattioli sobre hipomagnesemia. Buenas noches y gracias por estar del otro lado. Buenas noches.